Buenas, les saluda Jorge Ballestero desde la Dirección de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Un placer estar con ustedes. Les voy a compartir lo que es el modelo integrador de las tecnologías digitales en orientación educativa en Costa Rica. Para ello, voy a hablarles primero de lo que son las habilidades que se fomentan con el uso de tecnologías digitales desde la orientación educativa. En esta encontramos 4 áreas. Primero, las formas de pensar, las cuales involucran el pensamiento crítico y divergente, el aprender a aprender, la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. En cuanto a las formas de vivir en el mundo, las tecnologías digitales desarrollan en los estudiantes la convivencia digital y la multiculturalidad y plurietnia. En las formas de relacionarse con otros, estas habilidades se pretende desarrollar en los estudiantes con las tecnologías digitales la colaboración y la comunicación. Y en las herramientas para integrarse al mundo, desarrollaríamos en los estudiantes las tecnologías digitales y el manejo y tratamiento de la información. Estas habilidades son las que queremos desarrollar con el modelo de integración de las tecnologías en orientación. Parte del modelo involucra 3 ejes. Estos ejes serían el para qué utilizamos las tecnologías digitales en educación, el para qué nos resultan útiles las tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje y qué tipo de aprendizaje queremos lograr en nuestras aulas. Así pues, entonces, ¿para qué utilizamos las tecnologías digitales en la orientación educativa? Podemos ubicar 4 grandes áreas en las que las utilizamos. La primera sería la gestión de la enseñanza. La gestión de la enseñanza involucra varios aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Primero, en ella podemos utilizarla para ilustrar, utilizarla para motivar nuestras clases, nuestras sesiones, para explicarlas, para organizar y para proponer actividades de aprendizaje. Más escuetamente, utilizamos desde la perspectiva del orientador en la gestión de la enseñanza para presentar contenidos de aprendizaje, para intercambio con otros colegas orientadores, para buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje, para elaborar instrumentos y procedimientos de evaluación, para desarrollar contenidos de aprendizaje, para ilustrar y apoyar explicaciones y, como lo habíamos dicho, para presentar contenidos de aprendizaje. La otra área que tenemos es la gestión del aprendizaje. En ella podemos ubicar varias acciones que podemos realizar y una es investigar, otra es documentar, otra es comunicar, otra es representar, crear, pensar y resolver. Propiamente esta área involucra desde la perspectiva del estudiante la gestión del aprendizaje. Entonces nos puede ubicar aspectos como intercambiar con otros pares, valorar el aprendizaje construido, investigar sobre nuevos contenidos de aprendizaje, continuar explorando aprendizaje fuera de la clase, representar el conocimiento y crear y aprender. Aparte de estas 2 áreas, tenemos la gestión del ambiente de aprendizaje, que esta involucra aspectos de organizar, disponer materiales y extender las fronteras del aula. Es decir, en esta área, el orientador estaría visualizando aspectos que le ayuden a representar el ambiente de aprendizaje, es decir, a dar opciones a los estudiantes para que ellos logren construir su aprendizaje. Y en la otra área, evaluar y monitorear, tendríamos entonces los aspectos de dejar y rastrear evidencias, de ejercitar y comprobar. Es el área que nos permite tener los resultados y la valoración de lo que hacemos con las diferentes herramientas de aprendizaje. En el segundo eje tendríamos
¿para qué nos resultan útiles las tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje? Y en este eje visualizamos dos aspectos importantes. Las tecnologías digitales nos resultan útiles en la orientación educativa para ampliar y también para profundizar el conocimiento. En ampliar podemos ponernos como ejemplos un estudiante que visualice las diferentes carreras que presenta una universidad, ver todas las opciones que presenta y entonces ubicar cuáles son las diferentes opciones o la opción que le interesa. En profundizar tendríamos el ver una carrera específica y los aspectos relevantes de esa carrera que le permiten a él tener un mayor conocimiento a la hora de elegir vocacionalmente. Estos son ejemplos de cómo ampliar y cómo profundizar. Son aspectos que debemos de tener siempre en cuenta cuando utilizamos las tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje. Y el otro elemento sería qué tipo de aprendizaje queremos lograr en nuestras aulas propiamente para generar principios de un aprendizaje atractivo. Es así entonces como desde un aprendizaje atractivo nosotros como orientadores con nuestros estudiantes debemos tener en cuenta que estos aprendizajes sean co-creados. Es decir, al ser co-creados es reconocer a los adultos y a los estudiantes como un poderoso recurso para el diseño del aprendizaje. El uso de las tecnologías, entendemos que no solo el orientador educativo es quien propicia las tecnologías, el uso de ellas, sino quien con los orientados o con los estudiantes facilitan estos procesos en conjuntos. El ser conectados nos involucra entonces, conecta y utiliza los contenidos del mundo real, los problemas contemporáneos y se permean los valiosos recursos disponibles de la comunidad y del resto del mundo. Es decir, tiene sentido un aprendizaje en el uso de las tecnologías para que sea un aprendizaje atractivo que esté conectado con la realidad de los estudiantes, la realidad de su contexto, de lo que viven, para poderlo permear con la realidad del mundo, de su país, de su ciudad, de su comunidad. Al hablar de que sea un aprendizaje integrado, involucra enfatizar en las integraciones, en la integración de los sujetos e integración de los estudiantes e integración de los contextos de aprendizaje. Es decir, poder involucrar diferentes acciones y contenidos en lo que se está viendo, o bien, ¿por qué no involucrar esto con otras áreas de conocimiento, o bien en una institución educativa con otras materias o especialidades? Lo cual sería riquísimo porque en este mundo hablamos de integración y todo lo vivimos desde una integración. Y hablamos de un principio que sería el personalizado para generar un aprendizaje atractivo, que el uso de estas tecnologías se ha construido a partir de las pasiones y de las capacidades de los estudiantes, que ayuda a los estudiantes a personalizar su aprendizaje y a evaluar de manera que fomente la participación y el talento. Es decir, las tecnologías van a ser utilizadas en la línea que nos permita a nosotros sentirnos cómodos, pero que nos permita a nosotros realizarnos con lo que vamos a hacer. De aquí que tiene que ver mucho la motivación que el docente, que el orientador educativo pueda generar con sus estudiantes en el uso de las tecnologías. Aparte de estos tres ejes que involucran el modelo pedagógico de integración de las tecnologías digitales, hablamos de las diferentes tecnologías que utilizamos, y en ellas ubicamos tipos de recursos de software que tenemos a nuestra disposición los orientadores educativos. En ella encontramos los recursos como de información,
que podemos ubicar en esta los vídeos, la web, los blogs, entre otros. Pero también encontramos recursos de producción que son las aplicaciones locales o en línea e inclusive los editores que tenemos en cada uno de los países. También los manipulativos, que serían los software y los juegos, y los recursos de colaboración muy utilizados en el trabajo colaborativo, que serían los wikis, los foros y los chats. Tenemos algunos simuladores que nos permiten ver situaciones de ejemplo también, y por supuesto los de soporte que nos ayudan a generar otros recursos o hacer parte de exposiciones o otras acciones que podemos desempeñar, que son los de imágenes, sonidos y plantillas. Muy probablemente que estos recursos se van enriquecidos poco a poco con lo que vamos viendo dentro de la orientación. Esto formaría un bagaje muy grande y dentro de algunos años tendríamos que variar los tipos de recursos y, por qué no, hablar de recursos propiamente utilizados por el orientador en su práctica educativa. También debemos de tener muy presente que el modelo de integración de la tecnología debe verse inmerso dentro de un planeamiento. La tecnología es pues un recurso más que nos facilita y nos ayuda para muchos aspectos. Así que tenemos elementos de una unidad didáctica que integran las tecnologías digitales. Podemos y debemos tener claro qué hace el orientador, qué hace los estudiantes, cómo luce mi planeamiento, el estudio del cual el tema o conceptos que se va a usar con tecnología, cuáles tecnologías voy a utilizar y otros recursos que estoy utilizando. Asimismo, en el diseño tengo que tener claridad de cuáles son las metas, las acciones, los recursos y siempre valorar qué aspectos del uso de la tecnología me sirven y no me sirven. Algunos recursos que usamos en nuestro país, y solo para citar algunos que apoyan al orientador educativo, tendríamos el portal educativo Educatico con todos los diferentes recursos que les invito a visualizar. La revista Conexiones, inclusive con una edición especial de orientación educativa y vocacional, y mi guía de orientación vocacional, un proceso para ayudar en la toma de decisiones. Bueno, este es el modelo de integración de las tecnologías. Le agradezco su atención. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.